Saludos a todos, es un gusto para mí el poderles compartir esta información que he resumido de algunos sacerdotes en donde nos han explicado sobre el significado del laico. El laico comprometido, tenemos la diferencia entre el laico y el fiel, la misión del laico dentro de la iglesia y en el mundo y cómo alcanzar la santidad. Espero que este video nos pueda servir en nuestro crecimiento en la fe. Esto es Vocación a la Vida. Bienvenidos. Vamos a escuchar las palabras del Padre Jorge Loring de su libro Para Salvarte, del tema sobre el laico, la diferencia entre laico y fiel, misión del laico en la Iglesia, misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Laico comprometido. En el documento del Concilio Plenario de Venezuela nos habla que el laico es un bautizado dentro de la Iglesia Católica. Por su naturaleza, su misión desde adentro de la sociedad es la de transformar el mundo. En su misión, la de crear y construir una convivencia según el Evangelio, que son justicia, libertad y comunión de compartir. El laico es el miembro del pueblo de Dios y está llamado a la vocación propia. No se define como ayudante o adherido a algo o a alguien. Es un bautizado ordinario, un creyente que tiene responsabilidad propia, que le viene por el bautismo. El presente milenio, el laico tiene un papel protagónico, incluso en la Biblia. Se nos habla sobre personas santas, como los queridos de Dios. Nadie en la vida puede vivir tan feliz como el católico, nos comenta el Padre Jorge, en su libro Para Salvarte, que sabemos a dónde vamos, confiamos en Dios, si le somos fieles, que nos va a ayudar y vamos a llegar a la meta final. Nos vamos a salvar eternamente. Buscar la oración que me da fuerzas, ánimo. Si perdemos el contacto con Dios es un problema, un peligro. La oración nos da fuerzas porque la vida está llena de peligros y llena de tentaciones. Todo el mundo tiene tentaciones. Todas las tentaciones se pueden vencer con la ayuda de Dios, en que todo lo puedo en aquel que me fortalece, decía San Pablo. No hay tentación que pueda más que tú, por fuerte que sea. Puedes vencer siempre con la ayuda de Dios. La oración es muy importante en la vida, porque nos une a Dios. La Iglesia nos informa el camino, es por aquí. Es como el tren siguiendo su camino. Si se desvía, se puede estrellar. También nos habla sobre la santidad y que todos podemos alcanzarla. Dice que los santos son los pararrayos de la Iglesia. Los santos han vivido el catolicismo a su plenitud. El no responder al llamado de Dios puede convertirse para nosotros un tormento. Es por eso que es importante ser fieles a Dios, estar en contacto con Él, hacer las cosas lo mejor que se pueda. El secreto de la santidad es hacer siempre lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Dios quiere lo que yo quiero, procuro hacer lo que Dios quiere y yo acepto lo que Dios hace. Dios pone casi todo, yo pongo casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Tienes que colaborar, pon de tu parte, haz lo que puedes, porque si no haces lo tuyo, no esperes un milagro. Escuchemos ahora lo que es la diferencia entre el laico y fiel. Fieles. Según el Código del Derecho Católico, en el numeral 204, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal profética y real de Cristo. Cada uno, según su propia condición, somos llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Todos los fieles somos laicos. Laicos. En el numeral 207 del Código de Derecho Canónico,
nos dice que por institución divina entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagrados, que en derecho se denominan también clérigos. Los demás se denominan laicos. Todo laico es fiel, pero no todo fiel es laico. Misión del laico en Iglesia. Los laicos tienen la preciosa misión de brillar con luz propia con el nombre del Señor, allí en donde están, en la universidad, en la escuela, en el mercado, en el parque, sobre todo en su propio hogar. Lo importante es que el laico asuma su misión en la Iglesia. El laico debe anunciar, es sal de la tierra, luz del mundo, dice la palabra de Dios. Los laicos son algo más que colaboradores, son el pulmón de la vida cristiana en medio del mundo y con alegría y entusiasmo deben comunicar su fe primero a sus hijos y luego a todos los demás. Escuchemos ahora al Padre Santiago Martín sobre el tema de la vocación del laico. Es una vocación a la santidad, al amor, entrega, generosidad, servicio de amor al prójimo. Su fundamento está en dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Los dos grandes sacramentos del laico, en algunos casos el sacramento del matrimonio. Por el bautismo empezamos a ser cristianos, empezamos a ser hijos adoptivos de Dios y miembros de la Iglesia. Los laicos están celebrando la Eucaristía, no presiden, pero sí celebran. No están consagrando, pero están celebrando la Eucaristía. El Padre nos presenta esta vocación de laico desde estas dos perspectivas, bautismo y Eucaristía. Dice que el laico es un constructor de puentes, un mantenedor, cuidador de puente. Sería un sacerdote. También el laico es un puente entre Dios y los hombres. El laico tiene que tener un apoyo en la orilla divina y en la humana, una misión ante Dios, una misión ante los hombres. Esa es tu vocación, ser la orilla de Dios con la orilla del hombre. Tú en la misa eres el representante de los tuyos, por los que oras. Tienes que alimentarte tú para alimentarlos a ellos. Ofreces tus sufrimientos al Señor y los olvidas, ya no son tuyos. Cuando comulgas, comulgas tú en el nombre de los tuyos. Por eso le das gracias después de la comunión. Tú eres el abogado de los tuyos. Ante Dios, eres el abogado ante los tuyos. Y ante los tuyos, eres el abogado de Dios. Esa es nuestra vocación, ser el abogado de Dios. Con respecto a la familia, ora por ellos, sacrifícate, agradece por los tuyos. Y como tú eres el abogado de Dios, tienes que llevarlo a donde tú vayas. No se puede gobernar como si Dios no existiera. Existe la evangelización a la familia, a la sociedad. Conseguir que esos que están próximos o lejos de ti se acerquen a Dios. Nuestra tarea es transformar la sociedad, hacer que haya amor, hacer que exista Dios, que las leyes se vean respetadas. El laico tiene dos peligros. El que está metido en las sacristías, su misión prioritaria es el mundo, la familia y la sociedad. El segundo es que el laico se adapte al mundo, que en mi casa intento vivir la moral cristiana, pero de la puerta para afuera eres otra persona. Recordemos la frase, vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois del mundo. Decía San Juan Pablo II que al hablar de la misión del laico no nos estamos refiriendo a cuáles son las labores que puede llevar a cabo dentro del templo, como si su papel fuese aligerar el trabajo del cura o ser un cura menor. Eso no sería más que otra tentación a la que nos llevaría el clericalismo y que, hay que decirlo, está muchas veces presente entre nosotros. La vocación del laico es verdaderamente propia y distinta a la del clero. Por eso, incluso cuando haga algo dentro del templo,
como lector o desempeñando cualquier otra función. Lo hará según su forma propia de estar en el mundo. Sin embargo, por su peculiaridad, el laico ejerce su misión, especialmente en otros ámbitos en los que él está inmerso. Es sobre todo la familia, el trabajo y, en definitiva, todas las relaciones en las que se ve envuelto en su cotidianidad. El Papa Francisco nos llamaba la atención en el Evangelii Gaudium sobre una determinada actitud respecto a la Iglesia que es bastante habitual entre los laicos. Muchos de nosotros consideramos que nuestra vida se desarrolla en dos ámbitos distintos y plenamente diferenciados, a los que nos referimos como la Iglesia y el mundo. Nos acercamos a la Iglesia los domingos y fiestas de guarda para participar en ciertos ritos y tienen que ver con Dios. Recibimos un servicio que nos prestan los sacerdotes. Pero desde el mismo momento en el que salimos de estas prácticas, nos sumergimos en otras diferentes, en nuestras cosas. Con ellas no tienen nada que ver con la jerarquía ni el clero, y no tienen por qué meterse, puesto que es otra esfera de nuestra vida, se guía por sus propias normas y tiene sus propios fines. Trabajamos para ganar dinero, y en las relaciones económicas y en otras, buscamos el cumplimiento de fines que tienen que ver con el bienestar. De esta manera, Cristo no tiene relación con nuestra vida cotidiana, con nuestros asuntos. Y por lo tanto, a poco que nos tomemos esta visión de la vida en serio, el Señor nos resulta interesante y bien puede ser dejado de lado. Incluso estorba, más allá de la oración y los sacramentos. El Papa nos llama a salir de esta comodidad, que genera lo que él denomina, con su lenguaje tantas veces peculiar, la conciencia aislada. Nos aislamos de la Iglesia y de los otros. Queremos que se nos deje tranquilos para gestionar de manera autónoma nuestras preocupaciones y afanes cotidianos. Y como bien sabemos, terminamos por enviar a Cristo al desván de los recuerdos y dejamos primero de frecuentar la confesión y poco después la Eucaristía. Es una consecuencia normal. Cristo ha dejado de tener relación con lo que de verdad nos ocupa y nos preocupa. Así logramos servir a dos señores, o dicho de otra manera, atemperar la grandeza del encuentro con Cristo y reducirlo a una medida que nosotros imponemos. El resultado es una especie de paganismo de nuevo cuño. Que el Señor nos deje tranquilos, que ya nos valemos por nosotros mismos, y si acaso, que nos atienda cuando lo requerimos. Salir de este dualismo falso entre la Iglesia y el mundo requiere, indica el Papa, que no cedamos a la tentación de interpretar el encuentro con Cristo desde estereotipos que nos parezcan más cómodos. Requiere que abramos la libertad a la gracia de Dios para que inunde nuestra vida y nos llene por completo. El problema es que eso nos da miedo. Nos aterra que sea otro el que se convierta en nuestro destino, el que dé sentido a la vida, el que nos indique el camino. Nos asusta finalmente quedar defraudados. Y como hizo Judas, traicionamos no solo por unas pocas monedas de plata, sino porque no vamos a permitir que nuestra vida se cumpla según la medida de otro. Como nos dice el Papa, preferimos atarnos a las cosas muertas a pesar de su tristeza paralizante, que transitar la alegría que nace del convencimiento de que nuestro Redentor vive. Llamados a dar testimonio y a una misión permanente. Por eso, el Papa Francisco nos pide que estemos siempre en misión, porque el testimonio y la misión en todos los aspectos de la realidad es la vocación del laico. No se trata de añadir más nombres a la lista de los cristianos, ni es eso lo que nos corresponde. Y de hecho, carecemos de esa capacidad. No somos Dios, ni tenemos entre nuestras manos la libertad de los demás. El Papa nos invita una y otra vez a vivir la tensión de ir hacia los demás, porque esa es la manera en la que mantenemos vibrante la llamada de nuestra fe. Si no estamos en misión, si metemos la luz debajo de la mesa, los primeros perjudicados somos nosotros mismos.
porque entonces nos dejamos arrastrar por una rutina basada en el afán por conseguir los fines del mercado, que nos deja, en realidad, desesperados. ¿Pero en qué consiste esa misión? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? El Papa Francisco lo dice una y otra vez, de una manera clara y contundente. El laico debe primerear para hacerse prójimo, con una especial atención a las periferias existenciales. No hablamos de meros conceptos teológicos, ni de valores en el sentido habitual del término, sino de una forma de vida que el Señor ha pensado para nuestra felicidad, para que se cumpla nuestro deseo. Hasta aquí este tema sobre el laico. Ya hemos conocido su significado, diferencias, vocación, misión y mucho más. Gracias a Dios Espíritu Santo, quien actúa dentro de la iglesia para renovarla y seguirla transformando con su poder y fuerza. Tenemos la decisión de seguir a Jesús, de convertirnos en su discípulo y creerle a Dios. Y la mejor forma de permanecer con Dios y bajo su obediencia es a través de un grupo apostólico. Recordemos que somos las manos y los pies de Jesús, quien necesita de nosotros para darlo a conocer, para poder llegar a más personas, porque nuestro Dios es un Dios cercano, un Dios vivo, comprensivo, y le duele lo que nos pase, y desea nuestra salvación. Este canal nos invita a buscar nuestra vocación y a descubrir nuestro lugar en el mundo y ponernos al servicio de la iglesia, porque cada vida es vocación. Y Dios, al fin de la creación, contempla al hombre y vio ser bueno. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 31. Lo hizo a su imagen y semejanza. Le puso en sus manos laboriosas el universo y lo ha llamado a una íntima relación de amor. Me despido de todos ustedes con esta frase para que el querer de Dios se haga en nuestras vidas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y que en mi debilidad el Señor sea mi fortaleza. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos hasta un próximo video y que los corazones de Jesús y de María nos acompañen siempre. Un abrazo para todos y que la bendición de Dios llegue a sus hogares y a sus familias. Amén.